Bienvenidos, queridos padres, maestros y líderes. En este seminario que vamos a dar es un seminario cómo revivir el culto familiar en esta pandemia. En la escuela sabática hay dos muertos, la puntualidad y el estudio diario. Ya muchos, cuando nuestras iglesias estaban abiertas, eran muy pocas las personas que llegaban a las 9:30 o 10 de la mañana para recibir la escuela sabática. Mayormente la iglesia se llenaba en la hora del sermón. Y luego era el estudio de la escuela sabática. Ya nadie casi parece estudiar los 7 días de la lección. En el hogar también hay dos muertos. Uno es el culto familiar y personal por el estilo de vida. Los padres no se reúnen como familia. Y otro es la recepción y la despedida del sábado, ¿verdad? Los padres andan en diferentes actividades laborales, y entonces no realizan ni el culto familiar ni la recepción del sábado. En esta pandemia, la responsabilidad de la educación religiosa ha caído sobre los padres, porque la iglesia se estaba organizando para dictar clases a los niños y adolescentes y jóvenes a través de Zoom. Y aún así no se ha podido llegar al 100% en una iglesia. Cuando nosotros hablamos del culto del hogar, tenemos que recordarles a los padres, y por eso nosotros, cuando hacemos estos seminarios, lo hacemos para unir el hogar con la iglesia, que la primera experiencia del culto de un niño ocurre en el hogar, de un adolescente. Cuando los niños escuchan a sus padres cantar sobre Jesús y los ángeles, cuando usan láminas, películas, historias, es todo un escenario que el niño empieza a aceptar a Dios en su corazón. Si el niño no ve a sus padres buscar a Dios cada día, será muy difícil para ellos comprender que Dios es parte de su familia y parte de su vida. El culto realza la proximidad de la familia, une a la familia, proporciona una instrucción al carácter porque se inicia en el niño, ¿no? Nosotros siempre pensamos como líderes y maestros que los padres tienen el culto diario todos los días con sus hijos. Hay un culto familiar, que es toda la familia. Hay un culto personal, es cuando se reúnen con los hijos en las diferentes edades, y un culto personal privado, que el niño ya cuando va adquiriendo más edad, el niño puede reunirse durante el día y tener su propio culto personal, ¿no? Se le enseña la reverencia, ¿no? Porque el niño va aprendiendo que a Dios se le adora, ¿verdad? Aprende sobre el respeto, la preparación para la escuela sabática y el culto de adoración. Un niño que está acostumbrado o tiene una rutina, más que una costumbre, tiene una rutina de estar 20 minutos, 25 minutos, 10 minutos, 15 minutos, una hora, aunque Elena de White dice la hora. Elena de White especifica la hora, que debe ser una hora de culto personal. El niño será acostumbrado o tendrá la rutina de estar sentado escuchando de Dios en la hora del sábado. Es muy frecuente que las personas que tenemos experiencia sabemos que cuando un niño se porta muy mal en la iglesia, corre por aquí, corre por allá, juega con Batman, juega con Superman, juega con el teléfono. Ese niño no está acostumbrado a tener un culto personal en su casa. El culto en el hogar también invita a la presencia de Dios en el hogar. Se pide la protección de los ángeles. Enseña a los niños a orar, ¿verdad? La meta es, si tú tienes 100 niños en la iglesia, los 100 deben saber orar. Si tú tienes 4 hijos en la iglesia, los 4 deben saber orar. Incentiva la asociación temprana usando los juegos y uniéndolos con el momento espiritual. Los padres, a través del juego, pueden enseñar a sus hijos las grandes verdades de la Biblia. En la Biblia encontramos y se habla muy poco acerca del culto familiar que tenía Abraham. Era un asunto de familia. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas dice que habían en el campamento, en la familia de Abraham, con sus siervos, había 1000 personas. Imagínate, Abraham no tenía hijos, o los tuvo después, casi 100 años después.
pero durante esos años él realizó el culto familiar, lo realizó luego con sus hijos, con Isaac e Ismael. Él hizo el culto y dice que habían más de 1000 personas y ellos recibían el mensaje de Dios. Eh, Era un campamento, porque él no construyó una ciudad, pero en ese campamento ellos se reunían para adorar a Dios. Había un altar, él enseñaba a todo su pueblo a adorar a Dios y contaba la historia del amor de Dios. En una época donde no había figuras bíblicas, en una época donde no había videos, no había música, no había CD de música, pero no había música, pero la cantaban ellos, no habían videos musicales. No había títeres, pero era una reunión de 1000 personas. Ahora, no eran grandes ceremonias ingeniosas o ritos cautivantes los que atraía a los vecinos. Era el Dios de Abraham cuyo carácter amoroso y confiable era revelado en el culto y en la vida de las personas. ¿Cierto? Las personas que se dan un tiempo diario, invierten en el culto personal, familiar, invierten un tiempo donde los hijos se edifican y los vecinos escuchan. Los vecinos escuchan las canciones, las conversaciones muchas veces que se tienen. El ejemplo de Abraham es de un culto familiar. Como miembros de la familia de Dios, la primera iglesia que uno tiene es su casa. Así que porque la iglesia, el hogar, fortalece a la iglesia. No es la iglesia que fortalece el hogar, es el hogar que fortalece a la iglesia. Así que una familia que se realiza el culto familiar, es una iglesia, formará parte de una iglesia fuerte. Es importante que nosotros tomemos con responsabilidad en esta pandemia, no nos preocupemos tanto solamente por los estudios académicos. Preocupémonos para que los niños puedan tener en esta pandemia una experiencia con Dios. En el deseo de todas las gentes, dice, doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad. Cristo está listo para dar una instrucción. Él le revela al Padre y la adoración es aceptable para aquel que lee el corazón. La adoración esclarece el entendimiento. Nosotros estamos destinados a conocer a Dios, verlo con nuestros corazones y con tal experiencia de adoración y gratitud es necesario que los niños tengan una experiencia, ¿verdad? Reuniéndonos cada día para celebrar nuestra fe y renovar nuestro pacto con Dios. Hemos estado acá más de 6 meses, 7 meses encerrados en nuestros hogares. Por lo tanto, esos meses, ese tiempo que Dios nos dio, es para que la familia se fortalezca. Aún ahora los padres deben tener un tiempo donde deben enseñar a sus hijos, no solamente las lecciones de la escuela sabática, como hemos estado hablando, sino puntos proféticos, puntos de fe y mostrar cómo Dios ha cuidado a la familia. Que no confiamos en el poder que tienen las paredes o en los hábitos de higiene que estamos haciendo o en las tarjetas de crédito. Estamos confiando en Dios que nos envía ángeles para protegernos. El culto se puede realizar de acuerdo a las edades. No crean que un niño que recién nacido no escucha. El niño que recién nace, el bebé, puede también él estar aprendiendo que su familia se une para adorar a un Dios, porque la fe es prestada, como lo hemos visto en los otros seminarios que ustedes ven. La base, no esperen que los niños tengan 10 años o 14 años para hacer el culto familiar. Los padres pueden usar el tiempo teniendo un culto con sus hijos personales y familiares. Familiares cuando está toda la familia. Individuales es cuando si tienen 3 hijos, deben hacer 3 cultos personales. Uno puede estar la mamá y el papá, o el papá o la mamá, cualquier sea la situación, como ustedes lo planifiquen, pero siempre tiene que ver el culto familiar. Es una llave importante, es cumplir lo que dice Deuteronomio del 6 al 9. Algunas pautas que tenemos que entender para cuando los niños están entre los 3 a 6 años, el culto tiene que ser corto, 5 minutos, puede ser 10 minutos,
pero los otros los 5 minutos el niño necesita escuchar lo que la Biblia dice y los otros 5 minutos pueden ser actividades, cantos o algún video musical. Nosotros empezamos esto de acuerdo a la experiencia. Entonces el niño va comprendiendo más usando videos apropiados que no confundan el mensaje que se ha hecho y la canción tiene que ser netamente adventista. La iglesia ha preparado videos en inglés y en español, Grace Link, donde ustedes pueden encontrar este tipo de materiales. Hay que hacerlo simple y con muchas repeticiones. Te puede tocar un tópico como la obediencia o la venida de Jesús y tocarlo 2 o 3 días, ¿no? Estamos hablando de un culto familiar, si los niños todos son preescolares y pueden usar el folleto de la escuela sabática. Y lo ideal es que se use el material de la escuela sabática que la iglesia invierte. Manténgase siempre activo, con movimientos y centrado en el niño. Demuestre a los niños cómo se ora, en forma simple y natural. Programe una hora de culto regular y constante. O sea, planifíquelo durante la hora en qué momento del día lo va a hacer. Puede ser levantarse, puede ser por las horas de la tarde o puede ser por la noche. Cualquier sea la hora, es muy importante realizarlo. Nosotros hemos dado seminarios de cómo enseñar a los niños a orar, cómo aprovechar, amar la Biblia, así que esos seminarios ustedes lo pueden recibir porque hay ideas apropiadas. Siempre escoja un lugar especial para el culto, puede hacerlo debajo de un árbol. Ahora que estamos en la pandemia, ustedes pueden hacer un campamento debajo de la mesa, ¿verdad? Pueden hacerlo en la cocina, en las escaleras, pueden hacerlo en el patio, en la habitación del niño, pueden decorarlo como ustedes crean convenientes. Pueden ser la idea es creativa, pero siempre tiene que haber un ambiente especial. Proporcione siempre un momento alegre y muy cariñoso y use y decore su culto familiar con música adventista, 100%. Nuestros signos, nuestros cantos para niños que pueden encontrar en YouTube, ustedes pueden usar cualquier tipo de esos materiales. Use siempre, en esta edad puede usar juguetes para representar una historia de la Biblia, como por ejemplo peces, panes, libros. Puede hacer una presentación de cantos con la participación de los niños de toda la familia. Pueden ir aprendiendo un canto. Los niños escuchan la Biblia y luego cantan con alguna canción en YouTube. Los cantos de la Escuela Cristiana de Vacaciones, adventistas, los cantos, ustedes están preparando niños adventistas, usen material adventista, pueden ayudarles mucho a preparar las historias. Cuando sea un viernes de noche, por ejemplo, puede encender una vela perfumada y la puede apagar cuando el sol se oculta. Entonces, algo al estilo judío, para que los vecinos y las personas sepan que el sábado es un día especial. Una vela con perfume o una vela común puede ayudar a los niños realmente a recibir el sábado. Busque siempre libros apropiados al nivel de los niños. En esta edad ellos no leen, pero puede ser un libro de una Biblia con figuras o un libro, usted mismo puede hacer su propio libro, pegando fotos familiares, fotos de papá, fotos de la mamá, fotos de la familia, de los abuelos y de momentos que han vivido y donde puedan los niños contar o ustedes le pueden contar cómo Dios ha bendecido a la familia. Tan pronto como el niño puede, enseñarles a memorizar pequeñas frases o versículos de la Biblia, que ellos sepan el significado, y eso puede ser un día en la semana, que usen un día para memorizar. Los martes de memorización, pero tiene que ser siempre ameno y con tiempo. El Salmo 23 es un salmo que requiere muchas horas de práctica, así que cuando el niño ha terminado de memorizar toda una porción, entonces es necesario que el niño sepa el significado. Los niños mayores pueden hacer un libro de, como le digo, de figuras o de fotos de la familia, donde ustedes le pueden sugerir
cómo Dios ha bendecido, qué fue el cumpleaños de papá, una Navidad, una reunión familiar, los primeros pasos que dieron y cómo Dios los ha bendecido. Hay que contar las bendiciones. Los hijos necesitan escuchar las bendiciones que Dios ha tenido con la familia. Tome fotos de cada alimento que ustedes están recibiendo o han preparado durante la pandemia y muestre cómo durante los primeros días de la pandemia las personas hemos recibido una ayuda o hemos recibido alimentos o ropa o hasta el cheque de Trump. Si que lo recibió, usted puede tomar una foto y mostrarles cómo Dios ha protegido y ha enviado a su familia durante la pandemia. Y no solamente durante la pandemia, sino durante el tiempo que usted ha tenido una experiencia con Dios. Relate pequeñas historias que ayuden a formar el carácter de los niños. Usted es consciente de cómo son sus hijos, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y usted puede relatar historias de fe, de cómo Dios ayuda a cambiar a las personas, porque son parte del crecimiento, porque nos estamos preparando para el cielo. También puede escribir las historias de la Biblia en un vocabulario sencillo, como ellos lo entienden. Cómo fue la creación, cómo creen que fue creado Adán y Eva, en la historia de Noé, y eso lleva tiempo. Se necesita por lo menos 4 años para que los niños entiendan todas las historias de la Biblia, pero debemos incluir también profecías y eventos finales. Dibuje la mano de los niños y haga actividades y enséñeles cómo ellos pueden usar sus manos para Jesús. Recolecte figuras de revistas, cómo los niños pueden ayudar a gente pobre, a gente que no conoce de Jesús. Aún en la pandemia, ellos pueden llamar por teléfono, usar el Zoom para comunicarse con sus parientes y ellos pueden hablar lo que aprenden en el culto familiar. Así usted está enseñando a sus niños a ser niños predicadores. Dibuje los pies del niño y también muéstrale cómo ellos pueden seguir las pisadas de Jesús. Enséñele que el trabajo para Jesús es importante, que no es fácil, pero Dios y Jesús y los ángeles vienen a ayudarles y le dan buenas ideas para que ellos puedan compartir lo que aprenden y lo que aprenden no solamente en las historias, sino a través de los cantos y los versículos que ellos van aprendiendo. Cuénteles una historia acerca de un milagro que Jesús hizo a la familia. Quizás es la respuesta de una oración, quizás un pedido especial, quizás cuando ellos pidieron por tener niños, cualquier sea, los niños siempre deben escuchar cómo Dios les ha bendecido. Recuerde que todo lo que tiene en su casa no es producto de su esfuerzo solamente. Es que Dios le ha dado a usted trabajo como padre, como madre, han recibido dinero y con el dinero han comprado todo. Enséñale que todo lo que tenemos es de Dios. Arme rompecabezas bíblicos, bien fácil, una figura de Jesús, una figura de una historia, como la que ven, la pueden recortar, plastificar y cortarla y ellos pueden armar un rompecabezas de cualquier historia de la Biblia. No use siempre materiales diversos. Hay mucho material, mucha creatividad, hay videos que te pueden mostrar de cómo tú puedes hacer una historia usando muchos materiales, así que es un culto apropiado para los niños. Muestre la escena de Jesús y los personajes de la Biblia para que ellos identifiquen la historia y la relaten. Claro, historias que usted contó el primer día que hizo el culto familiar y luego el segundo día y esas figuras usted las puede mostrar y los niños pueden recordar las historias a través de las ilustraciones que ellos observan. Use muchas ilustraciones. Usted puede usar en Google, puede encontrar las figuras de distintas historias y usted la puede aplicar en las lecciones o usarlas. Use figuras de animales de la naturaleza, use la figura y dígales que Jesús los creó. Cuando aproveche los tiempos, las estaciones del año, recuerde que Dios creó la primavera y el verano, el otoño y el invierno. No fueron estaciones que estuvieron desde la creación porque Dios no creó la muerte. Entonces usted puede enseñar a los niños de acuerdo también a las celebridades como Thanksgiving, Navidad, la Semana Santa,
usted puede hacer ese tipo durante el culto familiar, hablar sobre esas fiestas y por qué se celebra y cómo como una familia adventista pueden participar en estas fiestas sí y estas fiestas no. Tenga la escuela sabática, una escuela sabática en casa, canten las canciones que se cantan en la escuela sabática de niños. Para eso usted puede comunicarse con los padres y maestros para que ellos sepan qué canción. Usted puede usar enviar mensajes por teléfono para saber qué lecciones se pueden y qué cantos se pueden usar. Oren y relate la lección, ¿no? Eso es bien importante tener en cuenta. Enseña a los niños a orar, repitiendo frases sencillas. Gracias Jesús por mamá, gracias Jesús por papá, te pedimos por la abuela, que se haga tu voluntad, eh, gracias por el otoño, gracias por el invierno, protégenos de las tormentas, palabras que ellos puedan repetir y cuídanos en la pandemia, síguenos cuidando, gracias porque en esta pandemia hemos visto que nos cuidas, has enviado tus ángeles. Palabras sencillas y pueden usar ustedes ilustraciones, por ejemplo la palabra gracias y poner las aves, gracias por las flores, poner la foto del papá, oramos por papá, oramos por mamá, con fotos de la familia y ese libro, consérvelo porque puede durante los años venideros ellos pueden recordar cómo hacían un culto familiar. Consiga siempre una Biblia adaptada a una buena Biblia a la edad del niño y priorizar que tengan buenas ilustraciones. Luego, si usted tiene niños de la clase de primarios, la cosa va a ser casi igual. Ellos pueden tener de 10 a 15 minutos o de 10 a 20 minutos de atención, porque son niños más grandes y ya están en la escuela y la atención se vuelve más activa. Es importante que en esta edad los niños se les escuche. Usted tiene que lograr, tanto en infantes y en primarios, que los niños hablen y se tomen en cuenta sus sugerencias. Ellos te pueden decir cómo pueden ellos hacer el culto familiar. Y esas ideas que ellos te dan te pueden hacer. Hemos escuchado niños que quieren que, por ejemplo, se decore como una fiesta, como cuando es el sábado, que se pongan balones o globos. Usted lo puede hacer con los niños escribiendo en los balones feliz sábado, ¿no? Otros te pueden decir que, por ejemplo, se disfracen de los personajes. Cualquier sea la idea positiva, ustedes traten de lograrlo. Recuerdo que una vez en una familia los niños querían disfrazarse de dinosaurios para estudiar la Biblia y estudiar la historia de Noé y de la creación y los padres lo hicieron. Cualquier sea la idea, es importante realizar una pijamada o alguna actividad que ellos puedan hacer. En esta etapa de los niños pueden tomar ciertas responsabilidades porque dentro del culto familiar, porque estos niños ya empiezan a leer. Así que usted aproveche la edad para que el niño no solamente lea en forma oral, alta, eso era lo que mis papás hacían, que hacían el culto, nosotros leíamos los versículos, nos repartían los versículos, los leíamos, y aparte de eso podían leer los libros, empezar a leer algunos libros de nuestra iglesia adventista, que hay muchos en inglés, en español, en portugués, que ustedes pueden utilizarlo. También pues ellos pueden dar pequeños mensajes cortos o predicaciones de sus historias favoritas. Quizás puedan practicar alguna canción o música especial. Comience en esta edad de los primarios, pueden enseñar las doctrinas en forma ordenada, las 28 doctrinas. Hay un seminario de ellos que ustedes pueden utilizar. Hay principios y valores específicos. Recuerde que el vocabulario tiene que ser sencillo. Dar ejemplos para que el niño pueda obtener el concepto de una manera correcta. Aproveche la edad de los primarios, la edad de oro de la memorización. Es importante que los niños empiezan a descubrir o a creer qué es lo que sus padres y su familia creen. Cuando yo tuve esta edad,
lo primero que tuve que aprender es qué significa adventista del séptimo día. ¿Por qué era adventista del séptimo día? Tenía un tío que me atormentaba y me decía, ¿qué iglesia vas? Iglesia, yo le decía, iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué significa adventista? Ni idea. Así que tuve que ir a averiguar y la próxima vez que me lo encontraba, le decía, adventista significa que Jesús viene pronto. Y el sábado, ni idea, tenía que volver a recibir y buscar la información. Entonces la edad donde los niños se les puede ir enseñando algunos conceptos, eh, como qué significa adventista del séptimo día, qué es adoración, qué es reverencia, qué es la Biblia. Entonces los niños a través de la doctrina podemos darles esa fe. También pueden realizar proyectos misioneros como familia. Eh, los proyectos misioneros son actividades que puede trabajar la familia o los niños de la iglesia con la finalidad de construir, por ejemplo, una iglesia en India o llevarle una comida o un juguete a una persona necesitada, ¿no? Dependiendo. Quien les habla, hace algunos años atrás, con un grupo de niños de una iglesia, construimos una iglesia en India. Reunimos $1,500 y pudimos construir una iglesia en India. Y los niños hacían actividades de ADRA. Ellos tienen un cuadernillo donde la familia puede reunir 15, $10 y ayudar a que otra persona en otra parte del mundo reciban desayunos, Biblias o hay proyectos también de Record Service que son para las personas eh, ciegas, personas con necesidades especiales y recolectábamos $10 la familia y eso ayudaba a que una familia o un niño con algún impedimento físico pueda a un campamento donde iba a aprender de Jesús. Así que puede realizar cualquier proyecto misionero como familia y permitir que los chicos colaboren con sus ideas. Maybe ellos quieran mandar juguetes o ropa a algún lugar eh, o algún vecino que lo necesite. Ellos pueden utilizar el culto familiar para orar, preparar y eso ayuda mucho al niño a preocuparse porque afuera hay un mundo de personas que ellos pueden predicar y enseñarles y dar actos de amor hacia las personas. El viernes, cuando sea el culto familiar, hágales preguntas de acuerdo a la lección de la escuela sabática, para que los niños el sábado en la clase tengan una participación. Hable de Gálatas 5 acerca de los frutos del Espíritu. Ellos pueden trabajar una semana hablando de los frutos del Espíritu, hablando de cada fruto y haciendo ejemplo de cómo ellos pueden practicarlo en la casa, en la escuela y en la iglesia. ¿Verdad? Por eso usemos el tiempo. Haga que los niños hagan preguntas bíblicas para sus padres. Maybe que busquen preguntas difíciles, ¿no es cierto?, que puedan servir para contestar. Si el tiempo es propicio, porque aunque estamos en pandemia, no podemos conectarnos, tenemos que tener un distanciamiento con las personas que nos rodean afuera, pero quizás usted puede usar un momento para que ellos salgan afuera y puedan ver los cambios que hay, por ejemplo, en estas estaciones del año. Que ellos vean los cambios y por qué las hojas se, se cambian de color a naranja, rojo, marrón y amarillo. Entonces mostrarles que nosotros también podemos tener cambios cuando conocemos a Dios. Eso aproveche las estaciones del año, aproveche las festividades para realizar caminatas, ¿no? Que vean casas, por ejemplo, y decir cómo le gustaría que fuera su casa en el cielo. O pueden ustedes ver decoraciones de Navidad, cómo le gustaría decorar su casa o un lugar dentro de la iglesia. Así actividades donde usted pueda generar mucha creatividad. Lea historia espiritual y pide que los niños identifiquen valores presentados. O sea, que esta historia, esta historia sucedió hace 2000 años, ¿qué enseñanza tiene para nosotros hoy? Puede utilizar tarjetas, escribir versículos y pida o acerca de algunos problemas que pueden tener, que pueden hacer ellos por Jesús en esta pandemia.
cómo ellos pueden ayudar a Carlitos, que tiene 7 años y no puede ir a la iglesia, sus papás tienen miedo, o cómo pueden ellos hablar, comunicarse con los ancianitos de la iglesia que no están viniendo a la iglesia por la pandemia. Entonces usted puede hacer algunas actividades así que ayude a que el niño piense, no solamente se enfoque en el miedo que tiene en el hogar, sino también cómo puede ayudar a las personas que son ancianas o discapacitadas que hay en la iglesia, cómo ellos pueden realmente ayudar a ellos. Y diga cómo ellos pueden resolver. Busque palabras que describan a Dios, el Espíritu Santo, a Jesús, usando el abecedario. El abecedario. A, amor. B, bondad. C, cortesía. D, Dios es poderoso. E, el Espíritu Santo. Elegante. F, famoso es Dios. ¿Cómo podemos hacer famoso a Dios? O busque algunas palabras que describan cómo es Jesús, ¿verdad? También investigue el significado de los nombres de los niños. Hable también por qué se le puso Carlos, Alberto, Juan, Tomás. Eso ayuda mucho al niño a saber que los padres tenían un plan con ellos y muéstreles que Dios también tiene un plan con ellos. Lea una historia sin mencionar el nombre del protagonista y vea quién es el primero en adivinarlo. Es una edad para hablar de los pioneros de la iglesia adventista, de personas que han cautivado y han dado un buen ejemplo al mundo, como Florencia Nightingale, como Irina Sendler, que fue una persona cristiana que salvó muchos niños en la Segunda Guerra Mundial, porque ella estaba segura que los niños eran inocentes de los pensamientos nazis. Corrie ten Boom, ¿no? Ella estuvo en un campo de concentración, hable acerca de misioneros, para que los niños en el futuro puedan proyectarse a ser personas como aquellas que Dios las usó. De Martín Lutero y de Juan Hus. Hay películas que ustedes pueden ver. Estos niños pueden aprender mucho más si los padres tienen un interés propio. También ustedes pueden usar el libro El conflicto de los siglos, pero todavía son chicos, pero pueden ustedes algunas historias tocarlas. Hable la historia de la familia, de sus orígenes, no importa de qué lugar seamos, Dios nos acepta, Dios no aprueba la discriminación y el bullying. Hable de su familia, cuáles son las metas que ustedes tienen como padres, cómo van a llegar al cielo, cuál va a ser su primer día en el cielo, a qué personaje de la Biblia le gustaría conocer cuando estén en el cielo. Y así usted va mostrando a sus hijos que estamos de pasada en esta tierra porque llegaremos al cielo. Haga un cuaderno de agradecimiento. Agradezcan a Dios por el pan con queso que comieron hoy día. Agradezca por la manzana. Agradezcan porque tienen que agradecer y porque recibieron un cheque, recibieron una propina. Siempre de gracias a Dios por todas las cosas que tienen, por un hogar calientito. Muéstrales que hay niños afuera que no tienen las bendiciones que ellos tienen. Y recuerde que los niños han pasado hasta algunos por 2 tragedias como el coronavirus, incendios, coronavirus, terremoto, coronavirus, violencia. Entonces eso mostrarle a ellos que Dios nos protege y que debemos preocuparnos por aquellos que sufren más que nosotros, ¿no? Tenga un lema familiar: con Jesús, inicios pequeños, finales grandes. Nuestra familia es una familia de oración. eh, con Cristo somos amigos, amiguitos de Jesús. Infinidad de estrellitas de Belén, un lema familiar que ellos se sientan unidos y recuerden siempre en los momentos difíciles. Que los niños tengan el culto familiar, deja que ellos preparen. Ellos pueden preparar parte del programa. Ellos van a cometer errores, no van a saberlo hacer como los adultos, pero están haciendo lo mejor posible. Recuerde la memorización de versículos, porque esta edad es la edad de la memorización de versículos y ellos pueden aprender cuándo usarlo. Una niña aprendió, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defienden, y pregúnteles cuándo puede usar ese versículo. Y la niña dijo que ella lo usó, recordó ese versículo cuando pasó un huracán. Dibuje una historia de la Biblia, o sea, no todos los días del culto familiar usted tiene que dibujar. Ahí usted puede cantar, pueden hacer una tarjeta, pueden hablar, pueden intercambiar opiniones, pueden disfrazarse, o sea, es variado. Tiene que ser variado de acuerdo a la creatividad de los padres. Haga un libro bíblico usando las letras del abecedario. Puede escribir sobre A de amor, B bondad, C cortesía, D dadivosidad, y cada letra puede tener un significado, y son 28 letras, 29 en el español o 30, y usted puede usar ese libro. Pueden pegar figuras, recortes de revistas, y ese libro guárdelo cuando completen todo, porque puede usarlo usted en más adelante, y recordarles cómo hacían el culto antes y cómo lo pueden mejorar. Lea la regla de oro, haga cupones para que los miembros de la familia participen, cupones de 10 por su comportamiento, por sus acciones, por su respuesta, por su memorización. Recuerde que no todos los niños pueden memorizar, pero siempre premie el esmero que ellos puedan hacer, y decirles si ganaste un postre, puedes ir a la tienda más cercana con papá y elegir un juguete o un postre o trate de que sea algo siempre que el niño esté interesado en recibir, ¿verdad? Y esos cupones, eso le enseña al niño también a usar y a tomar buenas decisiones. Entramos a los adolescentes. Como le digo, el culto familiar tiene que ser desde que el niño desde que usted conoce a Jesús. Si usted no hizo el culto familiar antes, le va a costar organizarlo y que los niños se involucren. Nosotros teníamos una familia que los niños llegaron en la adolescencia y los padres tuvieron que hacerlo, todo lo que nosotros habían hecho, lo que no habían hecho en primaria, en infante y en cuna, lo tuvieron que hacer. Pero los adolescentes es más fuerte. Los niños aquí quieren ser más independientes que los padres puedan ser. Y si usted no lo hizo antes, estando en la iglesia, hoy día ellos se lo van a decir. Recuerdo una amiga que ella no iba a la sociedad de jóvenes los días viernes, pero cuando su hijo empezó a tener 13, 14 años, dijo, vamos a ir a los viernes a la sociedad de jóvenes. Y el hijo le dijo, ¿no? ¿Por qué, mamá, si antes para ti no era importante, por qué ahora sí? Entonces tristemente los hijos se fueron de la iglesia. Porque, como te digo, es importante que los padres realicen el culto familiar diariamente, de acuerdo a la edad, porque el culto familiar une a la familia. Enséñale a los niños a hacer su propio culto, que ellos pueden leer la Biblia, pueden cantar, pueden memorizar. Entonces, luego pero tiene que ser siempre un culto supervisado. Aunque usted esté en la cocina, tiene que saber que el niño no está con el celular, y eso es importante. En todo culto tiene que tener ciertas reglas, como los celulares no suenan, no vamos a suspenderlo, o quizás esas pequeñas reglas de conducta tenemos que traer la Biblia, el folleto, estar alegres, participar. Son reglas que los padres pueden tener y pueden dar unos cupones y luego intercambiar. A ellos lo que les encanta es recibir cosas y dinero. Entonces ellos pueden realizar su culto personal. Y es importante que ustedes lo puedan fomentar. El adolescente, tenga en cuenta la adolescencia. Nosotros hemos hablado en otros seminarios sobre los niños en diferentes edades. Y en esta edad el adolescente necesita ser valorado y reforzado de una manera positiva. Promueva una comunicación abierta y honesta, aunque esto implique no estar de acuerdo con la mayoría. Recuérdese que ellos están en una edad de la rebeldía. Recuérdese de mi experiencia cuando yo tenía 14, 15 años, yo decía si la iglesia verdadera era la adventista. Y me fui, sin que mis papás lo supieran, me fui a los mormones,
un domingo me fui a los mormones, un jueves de noche me fui a donde los testigos de Jehová, me fui donde, bueno, yo estudié un año, 1 o 2 años en la escuela católica, y entonces me iba escuchando ahí porque quería saber si la iglesia adventista era la verdadera iglesia, ¿no? Cuando haga el culto familiar con los adolescentes, deje siempre una tarea que el adolescente puede investigar en internet y que lo comparta en el siguiente culto familiar. Díganle, vayan al internet, busquen esta información acerca de la Biblia, si lo que dice es verdad, o sobre Daniel, o sobre la reina Esther, y hay mucho material que ellos pueden buscar. Ahora, recuérdense que la información que ellos van a recibir es correcta y es cerrada. Por ejemplo, un día se habló sobre Elena de White y uno de los adolescentes encontró que la señora White estaba loca. Ahí entró un video de eso, ¿no? Que ella no, las visiones que recibía era de los golpes que había recibido, o que recibió, aunque ella recibió solo un solo golpe. Pero los padres mandaron a investigar, ellos estudiaron el tema y llegaron a la conclusión que Elena de White era una profetisa de Dios y que el accidente simplemente fue un accidente, pero no le afectó, ¿no? Eh, y, y motívelos al análisis de temas reales como el aborto, el matrimonio, el noviazgo en esta edad. Hable sobre qué pasaría si alguien se casa con una persona que no es de la iglesia, qué puede sucederle, qué puede pasar si alguien te invita a una fiesta en sábado o en sábado de noche, cómo puede ser el maquillaje, la educación sexual. Por eso te digo, el culto familiar no solamente es para estudiar la Biblia, sino para tocar los temas que los padres deben tocarlos, porque a veces los maestros no tenemos nosotros el permiso, ¿verdad? En mi época, la iglesia daba seminarios de matrimonio, la adolescencia, el aparato reproductor, hablaba sobre las tendencias sexuales, sobre las relaciones sexuales, que temas que hoy día no se pueden tocar y con esta pandemia tampoco. Sobre la masturbación femenina, la masturbación masculina, y todos esos temas, los padres deben tocar esos temas. No hay temas tabús. Recuérdese que si usted no da una información correcta a los niños, a alguien que no es de la iglesia, alguien que no es de la familia, o puede ser alguien que no pertenezca, no tenga nuestra fe, le va a dar una orientación negativa. Acuérdense que la Biblia tiene casos de personas que fueron malintencionadas, como Adonías, que su propio primo y tío le dijo cosas que debía hacer con su hermana. Entonces, si no son los padres los que tocan esos temas en los cultos, entonces requieren los padres tocar esos temas, investigarlos desde un punto de vista de cómo Dios aprueba, ¿no? Tome capítulos o versículos y que ellos digan, pues, se pregunten, ¿qué me dice Dios acerca de Dios? ¿Qué me dice este versículo acerca de Dios? ¿Cómo respondo ante esta enseñanza? ¿Cómo esta lección o este versículo me puede ayudar a mi vida hoy? Esta historia fue escrita hace 2000 años. ¿Cómo esta historia me puede ayudar hoy? ¿Qué tengo yo que aprender hoy? Jesús fue un adolescente, como fui yo. Jesús tuvo las mismas preocupaciones e invitaciones, porque el Espíritu de Profecía dice que lo invitaban a Jesús a que participara de sus actividades, pero Jesús siempre se decía que no. Entonces, ¿por qué siempre la palabra no está en nuestro vocabulario? Entonces, ustedes están preparando a sus hijos para cuando tengan que enfrentar ciertas invitaciones, cierta experiencia, ciertas actitudes frente a invitaciones o conversaciones, porque nosotros no, los padres y maestros saben que los niños se relacionan con niños de otras iglesias o no asisten a ninguna iglesia, pero tienen muchas tentaciones, ¿verdad? Crecí en la iglesia adventista y la edad más difícil para mí era entre los 14, 15, 16, 17 años, porque había muchas cosas que los muchachos participaban, ¿no? Y hoy no hay tabús.
En mi época había ciertos tabús, ¿no? Tenemos que dar las orientaciones de vida. Tenemos que tener una buena comunicación con los padres. Y los padres tienen que tener una buena comunicación con los maestros y con el pastor, con el director de jóvenes, para que toque temas que son propicios, ¿verdad? No es correcto en mi época y en todas las épocas no era correcto que un joven de 14, 15 años tuviera una relación amorosa con una persona que no pertenecía a nuestra iglesia. Inmediatamente los ancianos, el pastor, hablaban con el padre y le decían que si su hijo tenía una relación amorosa a los 13, 14, 15 años con alguien que no era de la iglesia, y la familia tenía que buscar una solución, porque si no se busca esa solución, entonces los otros niños de la iglesia copian, ¿no? En mi edad, en mi época, una muchacha llevó un novio no adventista. Y entonces los hablaron con los padres y dijeron que estaba bien, que en su casa podía tener esa relación, pero no la podía traer a la iglesia. Le hablaron a los padres lo que podía ocurrir, que entonces los papás decían que el niño era un buen muchacho, era un muchacho evangélico. Los padres no entendieron y con el paso de los años, la muchacha dejó la iglesia y se casó con él y ahora es evangélica. Los padres, y es porque los padres no tocan esos temas, entonces permiten ciertas cosas porque creen que así sus hijos se van a conservar. Pero es necesario que las reglas sean obedecidas. Acuérdese de las hijas de Lot, de Dina, la hija de Jacob. Son experiencias que los padres tienen que tocar y especialmente cuando los hogares son de hogares divididos, donde la mamá es adventista y el papá no es. Entonces eso predomina mucho. El uso de las joyas, de los anillos, los tatuajes, son temas que se debe tocar. Si tiene internet a su disposición, pida a los niños que busquen sermones predicados en otras partes del mundo por pastores adventistas o ciertos conciertos o congresos que se transmitan online. Como culto especial, siempre hable de la naturaleza, hable de cosas reales. Ellos pueden llevar las doctrinas, las 28 doctrinas de la iglesia. Ellos pueden identificar pruebas de un personaje bíblico, cuáles eran las características positivas, las características negativas y qué iban a imitar. Tenga un culto sobre la hostilidad, sobre el bullying, sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio, sobre la seducción, sobre la pornografía, sobre el internet, porque son temas que suceden. Uno no sabe si un hijo suyo va a llegar a un hogar donde un padre es liberal, ¿verdad? O un padre satánico, o una familia adora a Satanás, tú no sabes. Los padres no saben, conocen a las personas por el nombre, el apellido, porque son de los países, pero tú no sabes si tu hijo está entrando a una casa donde los padres tienen cierta liberalidad sexual con sus hijos. Recuerdo el caso en una escuela dentista que llegó una familia de un doctor y la directora estaba pues impresionada y decía, es una familia, unos niños encantadores. Y de encantadores no tenían nada. El niño, el mayor, yo enseñé al tercer hijo de esta familia, pero noté cambios en los niños de mi aula. Yo los tenía por 2 años. Y noté cambios, pero eran cambios como que, bueno, ellos ya tenían 12 años y hablaban mucho de la sexualidad. Pero un día encontré la respuesta. Me fui a la casa del médico porque parte de mi trabajo como maestro misionero en la escuela dentista era visitar el hogar de los niños, y llegué a la casa del doctor, una casa preciosa, y encuentro a mi alumno que estaba con otro niño del aula. Y créanlo o no, porque Dios es testigo, estaban viendo un libro de 1000 formas de hacer el amor. Y el niño me dijo, esta es la tijera, y yo quedé. Imagínense que cuando me mostró el libro había cosas que yo nunca me había imaginado. Y entonces comprendí la razón por la cual en mi aula los niños, sobre todo,
que habían visitado esta casa tenían temas muy abiertos y los padres me lo comentaron. Entonces, en una reunión de padres le pedí a los papás, a ciertos papás que se quedaran, que eran los padres adventistas, y le dije, miren, que sus hijos tengan cuidado cuando visiten la casa de la familia. Unos meses, un año después, una niña de la escuela llegó, perdió la razón. El hermano mayor había intentado tener una relación sexual con ella, pero como ella era adventista, la niña llegó hasta la casa de él, le hizo tantas promesas de que se iban a casar, pero él había usado esa técnica con muchas muchachas del aula. Y tristemente, cuando la niña salió corriendo sin blusa por las calles, imagínense, era una niña cristiana, le costó mucho recuperarse la calma. Y cuando la familia fue llamada, porque se tuvo que llamar a la familia, el papá dijo que él era muy liberal, que no le negaba nada a su hijo mientras fuera un buen alumno y un buen hijo. Así que nosotros no sabemos, pero si los padres no tocan esos temas, habrá tú no sabes si llega a una casa, a un pariente que es liberal. Recuérdense la historia de Adonías. Así que los padres tienen que en el culto tocar temas que son propios, que los padres los pueden tocar con el permiso. Y esto es muy importante. Tengan un culto sobre la hostilidad, proporciones los cursos bíblicos, la fe de Jesús. Ellos pueden estudiar Daniel, Apocalipsis. Busquen libros adventistas sobre la vida cristiana, léanlos juntos, sobre el desarrollo, no hay que tener miedo. Y si usted no conoce el tema, hoy día hay muchos pastores a nivel del mundo, adventistas, que tocan esos temas. Ustedes pueden ver los videos y hablar con ellos, qué es lo que sienten, ¿verdad? Hay que necesitar mucha comprensión y mucha observación. Escuchen canciones, grabaciones de música religiosa, vean la letra, el significado, porque no escuchamos perreos o rock and roll o cualquier música contemporánea. Valoricen los videos y los programas de la televisión. Disponga tiempo suficiente para hablar sobre el tema de la amistad, el noviazgo, el matrimonio. ¿Qué pasaría si tú te casas con alguien que no es adventista? Toque temas reales, sea real. Te va a tocar dormir con una borracha, un borracho, vas a tener que ir a fiestas, vas a tener que cocinar puerco, vas a tener que aprender a bailar, porque esa es la realidad. Una persona que te establece una relación con alguien que no es en nuestra iglesia tiene ciertos cambios. Entonces hay que decirle a los niños toda una vida, vas a llevar una vida diferente, tus hijos no van a poder estar tranquilos, no van a poder ir a la iglesia, el esposo te va a decir no vayas a la iglesia, son temas que ustedes pueden tocarlo, decirlo y vean las experiencias e historias que tiene la Biblia, ¿verdad? Dedique un tiempo para establecer metas, o sea, cuáles tú vas a tener que estudiar, vas a tener que trabajar, vas a tener que prepararte, eh, porque realmente nosotros sabemos que los niños y adolescentes ya empiezan ellos sobre todo a mirar un punto de vista eh, diferente, ¿verdad? Planteen objetivos que tienen que estudiar, ser fieles a Dios los sábados, hablen sobre los ateos, sobre los las personas testigos de Jehová. Tú tienes en el culto familiar en tu semana, tú puedes preparar a tu familia para el éxito. Dialoguen mucho sobre justicia, equidad, guerra, homosexualidad, lesbianismo, hermafrodismo, sobre el aborto. La iglesia aprueba el aborto solamente cuando la persona ha sido violada. Por ejemplo, si una muchacha ha sido violada por un drogadicto y queda embarazada, los padres pueden permitir el aborto. Pero el aborto porque no usaron sobre el uso del preservativo, todo eso, esa información, ustedes pueden invitar a su pastor, al director de jóvenes, para que esté tocando esos temas en la iglesia, en Zoom, pero siempre los padres tienen que apoyar y ver qué punto de vista ustedes tienen. El punto de vista que ustedes como padres tienen es importante.
pero el punto de vista que tiene Dios es más importante que lo que ustedes piensen. Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Hoy día hay convivencias, hay personas que se juntan sin casarse para pagar renta y todo lo que ustedes saben. Distribuya temas para que ellos estudien, que ellos investiguen si la masturbación es buena, porque estamos hablando de adolescentes, ¿no? Es buena la que antes de casarse tengan relaciones sexuales, ¿tú qué crees? Entonces tú tienes que tocar esos temas, la virginidad, temas así, en un culto familiar, sí, porque los niños tienen que saber conversar los padres, dialogarse, responder sus preguntas. Si tú no lo haces, o no tocas estos temas, como te lo vuelvo a decir, vendrá alguien que lo va a contar de otra forma y va a ser la cosa más complicada. Y acuérdate de la experiencia que te conté. Si te contara las experiencias que hemos visto muchos niños, porque Satanás quiere hacer fracasar en la edad de los adolescentes, porque sabe que una vida que la arruina, el uso de drogas, todos esos temas tenemos que tocarlo, la marihuana, tocar esos temas. Si tú no tocas esos temas, porque Satanás quiere que los niños se arruinen, ¿no? Y hay que ser muy claros, muy directos, y si tú observas algo en un niño de la iglesia, ¿no? Tú puedes hablarle a los padres en privado y decirle, mire, observe esto, investiga si es verdad, de lo contrario, si no es verdad, tú lo puedes tirar a la basura la información que te da, pero no cierres oídos a lo que te digo. Había un muchacho eh, muy atractivo, y él un día lo encontramos, mi familia lo encontró que estaba jugando con unas niñas de la vecindad que no eran cristianas, y se lo dijimos a la mamá. Y la mamá nos dijo, nos trató muy mal, pero nosotros cumplimos nuestra labor, y nos dijo, ellos son amigos, no hay que pensar mal, hermano. Bueno, 6 meses más tarde, esa mamá se desmayó en la iglesia, porque una de las muchachas estaba esperando un hijo, y por ser menor lo estaban casando a la fuerza. Así que no le quedó otra a la mamá, o se iba a la cárcel o se casaba. El muchacho tenía como 15, 16 años y la chica tenía como 14. Pero entonces la hermana vino y dije, ustedes me dijeron eso. Sí, pero usted dijo que eran amigos, que no había problema. Pero tristemente el muchacho realmente la pasó muy mal, ellos se divorciaron y no están en la iglesia, pero Satanás quiere arruinar la juventud de los niños. Por eso los padres tienen que un ojo mirando, un ojo educando y los dos ojos vigilando, ¿verdad? Hablar sobre los momentos de devoción personal, que ellos ya son grandes, que ellos pueden realizar su culto personal. Decidirse a quién quieren nombrar como integrante del Salón Celestial de la Fama, donde ellos a quienes quieren conocer, a quienes quieren imitar, por qué tú imitas, qué personaje te impresiona, quién quieres conocer en el cielo. Y como le dije, hablar sobre el plan de Dios para el matrimonio, porque si tú no lo haces, tu hijo o tu hija se pueden casar con personas que no aman a Dios, no guardan el sábado, y eso es lo que tú no quieres, ¿no? Y es una edad donde se tiene que hablar más de lo que se hablaba cuando estaban en primarios, en infantes y en cuna. Entonces los padres tienen que tocar esos temas. A veces nosotros, los maestros, no podemos tocar esos temas en la iglesia porque las familias tienen cierto tipo de cultura de sus países. Pero como está la situación en el mundo, se tiene que tocar esos temas. Recuerde las hijas de Lot, recuerda a Dina, recuerda a Amón y Tamar. O sea, no creas que esas cosas no pasan. Sí le puede tocar a tu puerta la desgracia. Y aunque mi ministerio es el de niños y adolescentes, vamos a hacer una actividad más. A mí me gustan mucho los niños y adolescentes en la enseñanza. También en cuanto a los jóvenes, sí, tampoco hay que descuidarlos. O sea, no porque ya hasta los 14 es la edad de los menores, también tú tienes que preocuparte por los muchachos ya cuando son jóvenes que trabajan o que van a la universidad, que es la meta. Hay que estudiar las doctrinas, especialmente el sábado, para que no violen el sábado cuando van a la universidad, el bautismo, la segunda venida de Jesús y el estado de los muertos, que es muy importante.
Ellos con los jóvenes pueden leer un capítulo de Proverbios cada día, leer Timoteo, 1 Timoteo 4:12, para que hable acerca de lo que lo dice a los jóvenes modernos. Busca la concordancia para mencionar palabras como fortaleza, decir no, eh, no sentir la presión del grupo. Busque la palabra pruebas en el índice de los escritos de Elena de White. Los jóvenes pueden leer el consejo para los jóvenes. Cuando yo tuve 15 años, uh, el director de la Conferencia General de Jóvenes me regaló un libro que se llama Consejos para los Jóvenes, y eso me ayudó mucho en mi vida espiritual, y lo leí una y dos veces. Creo que cuando acabe de leer Joya de los Testimonios, voy a empezar nuevamente a leer ese libro. Pero ese libro me ayudó muchísimo. Y los libros de Elena de White, la Biblia, sobre todo, la Biblia es importante. También es importante, hay muchas actividades que nosotros podemos realizar, pero lo importante es tener en cuenta que el culto familiar es necesario hoy y siempre. Los padres tienen que tener una mejor comunicación, explicándoles, reuniendo a su familia para contar cómo es Dios, qué es lo que Dios hace por nosotros, qué es lo que realmente, cómo podemos adorarle a través de las canciones, a través de la oración personal, el estudio de la Biblia, tocando temas que suceden alrededor de nosotros, la pandemia, cómo Dios nos ha ayudado. Nosotros podemos facilitar ayuda a los demás, que nuestra confianza no está en las tarjetas de crédito que tenemos o en las cuatro paredes de la casa o en que nos lavamos las manos, sino en que tenemos un Dios que envía a sus ángeles, y que aunque seamos familias respetables, familias cristianas, la muerte, el dolor, la enfermedad van a tocar nuestra puerta. Los niños necesitan saber que Dios responde sus oraciones con un sí, un no, un espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Que nosotros tenemos que seguir a Jesús, que lo que aprendemos en el culto familiar lo podemos compartir con otras personas, con nuestros parientes, que hay que recordar a los amigos, a los parientes, a los hermanos de la iglesia, que están, que son ancianos, no pueden asistir a nuestras iglesias. Tu hogar puede ser un hogar donde realmente los niños y los adolescentes pueden ellos prepararse para preocuparse por ellos. También es importante aprovechar la edad. Cuando el niño está empezando a leer, debe leer más de la Biblia, tanto como lee las historias de la escuela. Entonces es importante eso, que ustedes lo tengan siempre en cuenta. Aproveche la edad, aproveche las estaciones, la fiesta, las celebraciones para tocar temas, cómo podemos como familia participar de Navidad, del Año Nuevo, del Día de San Valentín. No debemos hacerlo, de Halloween, del Día de Acción de Gracias. Entonces tú estás preparando a tu familia para que no sea un choque. Cuando tú hables de la Navidad, dile que Jesús no nació el 24 de diciembre, ni el 25 tampoco. Entonces es mejor que tú toques temas, que seas tú la persona indicada de tocar esos temas. Cuando tus niños van creciendo, háblale de la masturbación, háblale de los temas sociales, el lesbianismo, la homosexualidad, sobre las relaciones con otras personas de otras denominaciones, las parejas antes del matrimonio, porque si no lo haces tú, tocas esos temas, vendrá otra persona que le enseñará una cosa diferente. Es importante, el culto familiar no solamente es para adorar a Dios, para que el niño tenga una experiencia con Dios, es también para que el niño reciba una información de como familia cristiana ustedes piensan, qué es lo que ustedes deciden. Ayudar al niño a motivarlos a que se supere su educación que va a recibirlo para que tenga un servicio a Dios. Hablar del culto familiar es hablar de que en el hogar existen dos muertos: el culto familiar, el culto personal y la recepción del sábado. Reúna a su familia cuando empieza el sábado, cuenten las bendiciones que Dios tiene con ustedes, agradezcan a sus hijos y cuenten de cómo Dios los ha cuidado, y motívense. Jesús viene pronto
Y Elena de White dice que ella en visión vio que cuando entraban a la tierra prometida, algunos padres entraban y sus hijos se quedaban afuera, ¿no? Y había un lloro y un descontento. Los padres no habían aprovechado el tiempo. Y también ella vio que había un grupo de hijos que entraban y los papás se quedaban afuera. Pero lo ideal es que todos como familia vayan, prepárense porque Jesús viene pronto y como familia hagan el culto familiar. Enséñenles a orar. Si tienes 4 hijos, los 4 tienen que saber orar. No sabemos, el futuro es incierto, lo único que sabemos es que Dios dirige. Y recuérdese que Dios va a llamar al descanso a muchos niños, adolescentes, padres, por lo tanto no sabemos nosotros lo que puede suceder en el mañana, pero lo que sí es que es el último recuerdo que pueden tener es que el último momento tuvieron el culto, como familia se entregaron al cuidado de Dios y tenemos la promesa de que cuando Jesús va a venir a acabar este mundo lleno de dolor, de problemas políticos, de problemas, de enfermedades, de epidemias, para llevarnos a un mundo mejor. Así que motívense a tener el culto familiar, a tener el culto familiar con sus hijos en las diferentes edades. Si no sabe un tema, usted vive usted como líder, como padre, como maestro, vive en una época de oro. En mi época no había internet, mis papás no podían tocar un tema porque no lo conocían. Pero tú puedes ir a Google o llamar a tu pastor. Primero llama a tu pastor, a tu maestro para que te dé la información precisa. Busca material 100% adventista. No uses ni evangélico ni el testigo de Jehová. Tú eres adventista, en la iglesia adventista tiene personas. Dios ha usado personas para preparar materiales de diferentes formas, o tú puedes hacer tu material usando tu propia, investigando. Puedes leer libros 100% adventistas, ¿no? Lo que tú piensas como padre es importante, pero lo que Dios piensa y cómo Dios lo toma es más importante que todo. Así que el culto familiar no solamente acerca a la familia a Dios, sino que también muestras como familia unida que estás a Dios, que Dios los ha protegido. Cuenten sus bendiciones, usen fotos, cómo Dios los ha cuidado. Cualquier sea el método que usted utilice, Dios está sembrando en sus corazones y estamos guiando con amor a los niños hasta su venida. Jesús viene pronto, aprovecha esta oportunidad. Que nos vemos y nos vemos la próxima semana con otro seminario de gran interés.